Yo soy del 32. Cuando yo era niña, pues mi mamá murió cuando yo todavía no costaba ni 5 años. Tenía 4 años, 11 meses. Entonces de ahí pues mi papá como tenía que irse a trabajar, él nos dejó pues a que éramos 3 hermanos. Entonces viene pues a la señora, le dijo, a mi papá le dijo, "Vea, como ya no tiene la mamá, usted anda, dijo, trabajando, ¿por qué no me la regala?" Y así le dijo mi papá, todo será, pero yo regalarla no. Si ella quiere quedarse, le dijo, pues se queda. Y si no, le dijo, no, yo no puedo regalar, le dijo a mi hija. Y así fue que yo me quedé. Entonces yo comencé, ya pasamos unos días y hay una hermana de la señora que donde yo estaba, ella tenía panadería. De una mañana me acuerdo que llegó ella, le dijo Dolores, ¿por qué no la manda? Dijo a Miche, dijo que vaya a trabajar, dijo donde yo. Y nosotros vivíamos así y ella vivía así. Me fui a trabajar. Yo ni cumplía ni los 7 años todavía. Yo lo que quería pues era trabajar, salir adelante. Y sí, sí, se cumplieron los deseos porque hasta ahora estoy trabajando. Sí. ¿Ah? La mujer y desde niño que vamos desarrollando, lo mejor es aprender a trabajar, a hacer como decía mi papá, decía, hay que ser, decía la persona, de hacha y de machete. No solo de que ese trabajo porque me voy a ensuciar, yo no lo cojo. Uno tiene que acostumbrarse de todo, menos a coger lo ajeno. Yo pues aquí de lo que nos casamos ya aprendimos este trabajo. Yo pues la artesanía. Ujú. Pero yo lo he ligado trabajo fino, yo lo llevo lijo. Sí, la vida de nosotros ha sido una cosa bonita, muy bonita, por eso le digo, en las buenas y en las malas hemos estado, y pienso pues que
Esto ya es poco tiempo, pero parece que vamos a finalizar así de esa forma. Una forma muy, muy tranquila, ¿no? Lo importante no es conseguirse una mujer, ¿no? Como quien dice, bellísima. Lo importante de la mujer es la forma de ser ella, la capacidad de ser. Ahí está la nobleza de una persona. Aquí en todo el pueblito, una mujer con ella no hay. No, no. Así, así fue mi vida y así voy a terminar.